Pues buenas tardes, queridos oyentes de la Pican Flandes. Estamos de nuevo con ustedes aquí en Informa Radio y en otros canales YouTube, Sierra Norte Digital y el mío personal, Guillermo Rocafort, por si lo quieren ver los vídeos. Y en esta segunda parte, después de haber abordado la interesante y controvertida situación de las viviendas militares o el problema de la vivienda en el colectivo militar en activo, vamos a tratar en esta segunda parte una cuestión que sin duda tras el advenimiento, vamos a decirlo así, de Trump, el segundo advenimiento a la Casa Blanca, va a marcar la agenda política y geopolítica de los próximos meses y años. De hecho, salió ayer publicado en Twitter, no sé si será cierto o no, una filtración de la propuesta de Trump a este respecto de paz para hablar con Vladimir Putin. Se habló incluso del 9 de mayo, fecha de la firma. No sé yo hasta qué punto eso sí es cierto o no. Pero para eso tenemos uno de los mejores analistas de España, don Fernando Platón, para que nos explique sus opiniones al respecto. Adelante, don Fernando. Bueno, pues efectivamente, como dices, la llegada de Trump de nuevo a la presidencia de Estados Unidos, pues ha hecho hablar mucho, ya incluso en campaña, sobre las expectativas de una paz en Ucrania. De hecho, en campaña decía que conseguiría la paz en las primeras 24 horas, pero claro, son promesas electorales. Después no estaba en los decretos presidenciales a firmar el primer día, porque eso ya no depende solo de Estados Unidos, y se habla pues de que puede llevar meses. Eh, Hombre, digamos que dentro de esas expectativas de negociaciones de paz no está solo el tema de la llegada de Trump y de otro cierto talante a a la presidencia y de alguien que no está afectado por decisiones o promesas anteriores, sino que, como hemos hablado muchas veces, esto es una guerra de desgaste. Y es una guerra de desgaste en que ambos contendientes están ya muy desgastados. De hecho, en menos de un mes se cumplen 3 años de guerra. Una guerra dura, cruel, con un número significativo de bajas, mucho más acusado en Rusia al llevar el peso de la ofensiva. Por lo tanto, digamos que parece también que empieza a darse la posibilidad de esas conversaciones entre los dos. De hecho, ya digamos, a lo largo del año pasado, ya empezó a haber gestos que hablaban, digamos, de esa mayor capacidad de negociación. De hecho, más o menos hasta el mes de mayo del 24, las conversaciones para intercambio de prisioneros se hicieron todas a través de Qatar. Sin embargo, ya a partir de mayo del 24 ya hay conversaciones directas de intercambio de prisioneros entre Rusia y Ucrania. Bien. Ahora, bien, la paz no es fácil. Pensar que, bueno, pues como ya se sientan a negociar, vamos a tener paz pronto y podemos hasta dar una fecha para ese acuerdo de paz, pues es ser muy optimista. Porque la paz a veces suele costar incluso mucho más que empezar una guerra, porque están los objetivos marcados a lo largo de la guerra, las heridas abiertas, que son un lastre, y no nos confundamos, las negociaciones de paz son en sí mismas parte de la guerra. Cada parte busca sus objetivos, ver lo que puede sacar antes, digamos, del término de las hostilidades y quedar en la mejor situación. Y por eso muchas veces son muy largas las negociaciones. Veamos las experiencias que nos ha deparado el siglo XX en su segunda mitad. Tenemos la guerra de Corea. Bueno, la guerra de Corea, las conversaciones sobre el acuerdo de armisticio comenzaron el 10 de julio de 1951. Pero ese acuerdo de armisticio no se firmó
hasta el 27 de julio de 1953. Es decir, estamos hablando de 2 años de negociaciones. Y fue un armisticio, no paz. De hecho, ahí lo que hay es un alto el fuego, pero todavía no hay un acuerdo de paz entre Corea del Norte y Corea del Sur. Digamos, y eso que el acuerdo lo firmaron, muy curiosamente, Corea del Norte y sus aliados, la Unión Soviética y China, por una parte, y Estados Unidos, que fue quien negoció, de hecho, por otra parte, con sus aliados Corea del Sur y el Comando de las Naciones Unidas. ¿A qué una experiencia de 2 años? No está mal, pues nos situaríamos en el 27. Veamos la guerra del Vietnam. Esta fue todavía peor, porque las conversaciones de París empezaron en 1969. Bien, las negociaciones duraron hasta el 27 de enero de 1973, con 202 sesiones públicas y 45 reuniones privadas, también entre Vietnam por una parte y del norte, en este caso, era antes de la reunificación, y Estados Unidos por la otra, eran los que realmente negociaban. O sea, fue la negociación más larga del siglo XX. Estamos hablando de prácticamente 4 años. Fueron unas negociaciones que, si alguien recuerda, en aquel tiempo, durante muchos meses se estuvo negociando la mesa. Es decir, ¿quiénes se sentaban en la mesa a negociar? Y eso duró tiempo. Tal es así que las conversaciones tuvieron épocas de avance y épocas de intenso bloqueo, que se pararon cuando Estados Unidos decidió enviar los B-52 a bombardear Vietnam del Norte. Y eso hizo volver a Vietnam del Norte de nuevo a la mesa de negociaciones de París y que éstas avanzaran. O sea que hubo que recurrir a medidas muy extremas para conseguir avance en las negociaciones. Bueno, digamos que el acuerdo de Corea dejó un statu quo que sigue hasta ahora. En 2025 vemos que la situación entre las Coreas es la que quedó en el acuerdo. Pero sin embargo, este acuerdo tan largo de Vietnam no sirvió para nada. En poco más de 2 años, Vietnam del Sur desapareció, invadida por Vietnam del Norte. Veamos otro acuerdo. Este fue el Tratado de Paz que se firmó para acabar con las guerras en la antigua Yugoslavia, lo que se llama los acuerdos de Dayton, por la localidad donde está la base aérea de Wright-Patterson en Ohio, Estados Unidos, que fue donde se produjo el proceso de negociación. Esta negociación fue más corta. Tuvo lugar solamente durante 21 días, del 1 al 21 de noviembre de 1995. Aquí sí que fue rápido y el acuerdo se ratificó un mes más tarde, el 14 de diciembre. Pero recordemos que, aparte del propio desgaste que tenían todos estos países, requirió una intervención de Fuerzas Armadas americanas e incluso el bombardeo de Serbia para llegar al acuerdo de negociación. Por lo tanto, bueno, pues no son temas fáciles acabar con las guerras, pese a lo deseable que obviamente resulta, porque es una de las peores cosas a las que nos podemos enfrentar, sufrir una guerra. Bueno, ¿cómo están ambos contendientes cara a una negociación? Bueno, pues tenemos a Ucrania, que obviamente es quien tiene la peor situación. No olvidemos que la guerra se libra en su territorio y tiene una buena parte de su territorio ocupado.
las cuatro provincias que se ven en el mapa que tengo al fondo: Luhansk, Donetsk, Zaporilla y Gerson. Es el territorio que además era el más rico en industria, ahora ya destruida, y además también rico en recursos mineros. Recordemos la famosa acería de Mariupol, que ahora dicen que quieren ya hacer un complejo turístico. Claro, de la acería ya no queda nada. Además, Ucrania ha sufrido una pérdida enorme de población. Tiene 6,2 millones de refugiados. 6,2 millones con principales destinos: Alemania, 1,3 millones. En segundo, Rusia, con 1,2 millones. Claro, también hay refugiados que han- se han, digamos, retirado de las zonas de conflicto hacia Rusia. Vemos que son zonas rusófonas de cultura rusa, y algunas que ya estaban ocupadas en el 2014. Tenemos en Polonia casi 1 millón, y el resto en otros países europeos, con España en sexto lugar con más de 200.000 refugiados, que en gran parte los que están en países europeos pues han sido solicitantes de asilo. Claro, esta pérdida tan fuerte de población, en primer lugar, ha roto familias. Recordemos las imágenes en que salían las mujeres con los niños y los hombres quedaban en Ucrania. Y además ha afectado especialmente a la juventud. Claro, salían los jóvenes, y los que, claro, tenían en aquel momento entre 14 o 17 años, que ahora ya, o 15 y 17, que ahora ya serían mayores de edad, pues siguen fuera del país. Y además están, digamos, haciendo lazos y asimilándose muchos de ellos en países de acogida, en muchos casos con mejores condiciones de vida que Ucrania. Con lo cual, digamos, puede ser una pérdida importante de decir, bueno, es que yo no quiero ya volver a mi antiguo país. Ya tengo aquí mejores expectativas y me he integrado. Con lo cual, pues tenemos que, salvo situaciones familiares rotas, pues podemos encontrarnos que vuelva la mujer con hijos pequeños, pero que adolescentes y jóvenes decidan quedarse en los sitios de acogida. Además, tiene una economía que está hundida y absolutamente dependiente de la ayuda exterior, principalmente la europea. Realmente la ayuda americana es sobre todo armas y menos económica; la ayuda europea es menos armas y más principalmente ayuda económica. No solo, digamos, está hundida, sino porque además está muy orientada hacia la guerra, y con mucha de la poca población que tiene, en el frente. Tiene además el problema de la búsqueda de una seguridad futura. Claro, lo importante también en las guerras es que no se reanuden, es decir, que sea más una situación parecida a la de Corea que a la que hemos comentado de Vietnam, que esto sea un paréntesis y al cabo de unos años me vuelvan a encontrar invadido por completo. Y por eso Ucrania plantea, digamos, que en todo acuerdo esté su acceso a la OTAN y a la Unión Europea. Y bueno, como puntos importantes, tiene una capacidad de resistencia que ha demostrado con importante desgaste a Rusia, y de momento, aunque está perdiendo territorio poco a poco, pero son con pérdidas lentas moderadas, es decir, no está en una situación de quiebra, ni mucho menos. Rusia. Rusia tiene unas bajas muy elevadas. Recordemos, está en la ofensiva, y además, digamos, los ataques con drones han sido muy efectivos en causar bajas, pero ha sido capaz hasta ahora de cubrirlas sin movilización. Más, mientras que las bajas afectaban mucho
a lo que es el ejército en los primeros meses, porque claro, fue con el ejército, después lo fue cubriendo con, primero, presidiarios, después las famosas empresas contratistas de Wagner, y empresas, y ahora después con contratistas, digamos, que está teniendo de gente que, digamos, entra en el ejército voluntariamente o que recluta en otros países. Muchos de los países de Asia Central ha reclutado cubanos, hutíes y norcoreanos. Es decir, realmente ha disminuido lo que serían bajas en el ejército y las está cubriendo sin necesidad de recurrir a la movilización. Lo cual es muy importante porque una movilización sería altamente impopular para el régimen. Podría causarle importantes desgastes de imagen. Pero tiene una economía pues muy dañada. La cotización del rublo está, digamos, muy hundida y aunque está manteniendo un crecimiento del PIB, del PIB, eso se está dando en mucha medida por producción destinada a la guerra. Es decir, producción que se va destruyendo en el frente. Además, le está costando algo muy importante que es la imagen de potencia y su prestigio internacional que tenía. No olvidemos que ha habido dos conflictos en los cuales ella hasta ahora intervenía y servía de freno y que se han resuelto sin poder intervenir. Recordemos la invasión por parte de Azerbaiyán del Alto Karabaj armenio, país armenio al que apoyaba a Rusia y que ha tenido que aceptar los hechos consumados, o la pérdida de su aliado Siria y de las bases que en dicho país tenía, que eran sus bases en el Mediterráneo, y que ha tenido que trasladar a un sitio más inseguro como Libia. También tiene un elevado desgaste de material, con unos arsenales, pues bueno, pues que se van vaciando, es decir, el ritmo de desgaste que se está teniendo está siendo superior a la capacidad de renovación. Y además tiene dificultades en obtener materiales y equipo moderno. Rusia nunca ha destacado por su industria electrónica. Como puntos importantes, pues tenemos el que en gran medida los objetivos maximalistas primeros de derrocar al gobierno ucraniano y poner un gobierno favorable los ha abandonado y tiene un objetivo ahora más restringido que es ocupar 4 provincias, además de la que ya tiene ocupada desde el 2014, que es Crimea. De esas 4 provincias, pues tenemos por un lado la provincia de Gerson, y en la provincia de Gerson ya tiene ocupada prácticamente como un 70%, que es toda la zona sur al río Dnieper, que le vale de frontera. Deja fuera la capital, pero le da una zona tampón segura para el istmo que une con Crimea y una frontera también estable que es el Dnieper, que es un río anchísimo en lo que es todo su tramo final de la desembocadura. Ya lo es en Kiev, vamos, doy fe de ello porque lo he visto, vamos, en su desembocadura es todavía mayor. De la siguiente provincia, Zaporilla, pues digamos que tiene ocupada también casi un 70% la parte sur, que le sirve de pasillo para enlazar, digamos, desde Rusia hasta Crimea y controlar el mar de Azov, y quedaría fuera lo que es la capital también de la provincia, Zaporilla, y toda la zona, digamos, norte, digamos. La siguiente, digamos, Donetsk. En Donetsk es donde tenía menos ocupado, más de un 60%, pero es donde precisamente está registrando en estos últimos meses los mayores avances. Sobre todo separando el frente de la capital de la provincia,
estos avances que se están dando en la zona de Torez, Prokopsk, pues están logrando que mientras que antiguamente Donetsk estaba prácticamente la ciudad en la línea del frente, recordemos, como ya comentamos en otro programa, que el frente pasaba por el propio aeropuerto, como si aquí tuviéramos el frente en el aeropuerto de Barajas. Bueno, pues ahora ya eso se ha desplazado hasta el final y Lugansk ya tiene el 100%. ¿Qué podemos tener? Pues indudablemente que Rusia por esa parte lo tiene más fácil, tendría el objetivo de bloquear el acceso a la OTAN y no Unión Europea de Ucrania y quizá un objetivo de finlandización. Por eso es por lo que Trump dice que Ucrania está más propensa y quien hay que presionar es a Rusia de Putin y lo está queriendo hacer más económicamente de momento con una bajada del precio del petróleo, pero desde luego si no se sienta eficazmente a negociar pues podrían entrar otras medidas. Y bueno, cedo la palabra. Muchísimas gracias, muy interesante, don Fernando. Tenemos un par de minutillos, mi general Cifuentes y general Fontella, para Sí, comentar algo pues rápidamente. desde luego ha sido muy completo y muy interesante y se me ocurre que podríamos profundizar en cómo podría ser ese acuerdo de paz, qué aspectos contendría en otro programa, porque he tomado nota de territorio, habrá que aclarar qué fronteras se determinan finalmente, el territorio de Kursk que vuelva a Rusia, qué parte de la ocupada por Rusia puede volver a Ucrania, el tema de los militares que están prisioneros, los intercambios, los civiles refugiados, ya ha hablado Fernando de la cantidad de ellos que hay, refugiados y desplazados, la financiación y economía de los nuevos territorios, cómo quedaría, la organización política, la seguridad. Está Zelensky diciendo que ahí tiene que entrar, quiere ser miembro de la OTAN como parte indispensable de este acuerdo y que haya tropas de la OTAN en Ucrania para darle seguridad en el futuro. En fin, que yo creo que son aspectos que podríamos ir preparando y comentarlos en otro programa, un poco más en detalle, que sería interesante. ¿Cómo podría ser ese acuerdo de paz que Trump va a provocar? Desde luego, mi general, muy interesante. General Fontella, ¿algún comentario? Nada, nada, nada. Perfecto, perfecto. Muy bien, muy bien. Simplemente para aclarar, que no sé si era cierto o no, se filtró, lo que pasa uno no sabe si es un fake, un bulo, pues un plan que pasaría por que consolidar esos territorios para Ucrania. Ucrania entraría en la Unión Europea, es decir, la Unión Europea pagaría su reconstrucción y Ucrania no estaría en la OTAN. Con lo cual, casi nos pondríamos en situación peor que el punto de partida, porque el punto de partida era respetar una cierta autonomía en las provincias de Luhansk y Donetsk. Y ahora Ucrania se quedaría con Zaporilla y Gerson, como bien ha explicado Sí. don Fernando. Por lo tanto, mal para Ucrania, mal para la Unión Europea, y aquí acabarían ganando Rusia y Estados Unidos. Y bien, Vuelve bien para la las Guerra Fría y industrias que el... van a, y bien para las industrias que van a reconstruir Ucrania. Exacto, exacto. Y Las el empresas. armamento, bueno, pero vamos, lo que queda claro es la neutralidad. Y eso es interesante destacarlo, porque Rusia no aceptaría bajo ningún concepto lo que realmente ha llegado a causar esta guerra, que era que entrara la OTAN. O sea, es que es de Entrar a la sentido OTAN, común. claro. Pero Pues sí, eso es lo que te digo, que podríamos comentar un poco sí, cómo estaría cada parte sentada en la mesa de negociación y qué tendría puesto allí para negociar, ¿no? perfecto. Pues les emplazamos, queridos oyentes, la semana que viene a abordar este interesante asunto y les enviamos un cordialísimo saludo. Muchas gracias por su atención.